En el vasto desierto, donde los vientos parecen susurrar antiguos secretos y la soledad se siente interminable, encontramos a un hombre cuyo destino estaba a punto de cambiar para siempre. Su nombre era Eliab, un humilde campesino que había perdido todo lo que amaba. La vida, que alguna vez le había sonreído, se había convertido en una prueba que parecía insuperable. Pero fue en ese preciso momento, en medio del dolor y la desesperación, cuando escuchó una voz que transformaría su vida de una manera que jamás había imaginado. Bienvenidos a Sabidurías de la Biblia, donde exploramos las historias y enseñanzas que nos guían en momentos de incertidumbre, recordándonos que siempre hay una luz que nos acompaña, incluso en los tiempos más oscuros. Eliab, el hijo de un campesino hebreo, vivía en una aldea remota y olvidada, en el borde del desierto de Judea. Su vida había sido sencilla, pero llena de propósito, hasta que la tragedia lo golpeó. Primero, la muerte de su amada esposa, y luego, una sequía devastadora que destruyó sus cultivos, dejándolos sin esperanza. Se sentía abandonado por Yahvé, el Dios de sus antepasados, y sumido en la más profunda desesperación. La vida ya no tenía el mismo brillo, y cada día parecía ser una lucha interminable contra el dolor. Aislado en su pequeña tienda de adobe, Eliab pasaba los días inmerso en pensamientos oscuros y preguntas sin respuestas. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? La desesperación había tomado el control de cada parte de su ser. Una noche, después de varios días sin poder dormir, se arrodilló en el suelo polvoriento de su tienda. Las lágrimas brotaban sin cesar, y con una voz quebrada, lanzó una oración desesperada a Yahvé, implorando por una señal, una chispa de esperanza que lo ayudara a salir de aquel abismo en el que se encontraba. Y fue entonces cuando sucedió lo inesperado. En medio de su angustia, mientras aún se arrodillaba, Eliab sintió una profunda paz que comenzó a envolverlo, como si todo el dolor y el sufrimiento se desvanecieran por un instante. De repente, una voz suave, pero firme, resonó en su mente, diciéndole: «Todo estará bien. Confía en el proceso». Las palabras eran simples, pero el impacto fue inmediato. Eliab se levantó lentamente, sin saber si aquello que había escuchado era fruto de su imaginación o una auténtica intervención divina. Sin embargo, la paz que había sentido era real, y por primera vez en mucho tiempo, decidió aferrarse a esa pequeña chispa de esperanza. En los días siguientes, Eliab comenzó a notar pequeños cambios en su interior. Cada vez que la oscuridad volvía a apoderarse de su mente, aquella voz reaparecía, susurrándole palabras de aliento. «No estás solo, sigue adelante», repetía la voz en su mente, una y otra vez. Eliab, que había sido un hombre consumido por la desesperanza, ahora sentía que, aunque no entendía del todo lo que estaba ocurriendo, había algo o alguien guiándolo. Motivado por esta nueva sensación de compañía y guía, Eliab decidió dedicar tiempo a la meditación y la oración. En cada sesión, buscaba esa paz que había sentido, esperando poder conectarse de nuevo con lo divino. Pasaba largas horas sentado bajo la sombra de una palmera, en silencio, tratando de escuchar atentamente. La conexión con lo espiritual era algo que, hasta ese momento, él había considerado lejano, inalcanzable, pero ahora sabía que estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. Una tarde, mientras meditaba, una idea surgió en su mente, clara y nítida. Crea un refugio para los viajeros y peregrinos que cruzan el desierto. Al principio, Eliab pensó que aquello era una locura. Él, un hombre que apenas había logrado salir de su propio abismo, ¿cómo podría ahora ayudar a otros? Pero la idea persistía, y la voz en su mente seguía repitiendo con fuerza: «Tienes la fuerza y el propósito, adelante». Lleno de una nueva convicción, Eliab decidió actuar. Sabía que no podía hacerlo solo, así que reunió a sus amigos y conocidos de la aldea. Compartió con ellos su visión, les contó sobre la voz que lo había guiado y el deseo que sentía de crear un lugar donde los viajeros pudieran descansar y encontrar consuelo.
Algunos lo miraron con escepticismo, pero otros, tocados por la pasión en sus palabras, decidieron unirse a su causa. Encontraron una cueva cerca de un oasis, un lugar que, aunque abandonado, tenía potencial. Con la ayuda de los voluntarios, comenzaron a trabajar, transformando ese espacio desolado en un refugio lleno de vida. Día a día, piedra a piedra, Eliab vio cómo su sueño empezaba a tomar forma. Y con cada paso que daba, aquella paz interior se hacía más profunda. Sabía que estaba en el camino correcto. Finalmente, llegó el día de la inauguración. Eliab miró a su alrededor, observando a las personas que habían acudido a ofrecer su apoyo. En sus rostros veía algo que no había visto en mucho tiempo: esperanza. Y en ese momento, comprendió algo crucial. Todo lo que había vivido, cada lágrima derramada, cada noche sin dormir, lo habían conducido a ese preciso instante. El refugio no solo era un lugar de descanso físico, sino un símbolo de la transformación espiritual que él mismo había experimentado. El refugio se convirtió rápidamente en un faro de esperanza para muchos. Viajeros de todas partes del desierto acudían allí, no solo para descansar, sino también para encontrar consuelo y orientación. En las noches, mientras el viento susurraba a través de las palmeras, Eliab solía sentarse con los visitantes, compartiendo su historia. Narraba cómo la voz de Yahvé había transformado su vida y cómo cada persona podía abrir su mente y su corazón para experimentar esa misma guía divina. Una transformación más allá de sí mismo. Con el tiempo, el refugio de Eliab se convirtió en mucho más que un simple lugar de descanso. Era un punto de encuentro para personas de diferentes lugares y contextos, un espacio donde las almas cansadas del camino encontraban algo más que reposo físico. Aquellos que llegaban al refugio se marchaban con una sensación de paz interior, como si algo en su corazón hubiese cambiado. Los testimonios sobre la transformación que experimentaban comenzaron a multiplicarse, y la noticia del refugio de Eliab se difundió rápidamente. Una de las experiencias más conmovedoras que Eliab vivió ocurrió cuando una joven viuda llegó al refugio. Había perdido a su esposo y a sus hijos en un trágico accidente, y se encontraba devastada, sin saber cómo seguir adelante. Eliab, que había visto en sus ojos el mismo dolor que él había sentido tiempo atrás, se sentó a su lado y le habló con serenidad. Le compartió su propia historia, cómo en los momentos más oscuros de su vida había encontrado fortaleza al abrir su mente y corazón a la voz de Yahvé. La joven, con lágrimas en los ojos, escuchó atentamente cada palabra de Eliab. Al final, le agradeció profundamente, diciéndole que jamás había pensado en abrirse a una conexión espiritual, pero que ahora lo intentaría. Eliab sonrió con comprensión, recordando cómo él mismo había dudado en un principio, y le aseguró que esa paz interior estaba disponible para todos aquellos que la buscaran con sinceridad. Los años pasaron, y Eliab se convirtió en una figura profundamente respetada en su comunidad. No solo por haber levantado el refugio, sino por ser un faro de sabiduría y orientación para quienes buscaban respuestas en momentos de incertidumbre. Las personas venían de lejos para escuchar sus palabras y recibir su consejo. Aunque nunca se consideró a sí mismo como alguien especial, Eliab sabía que la guía divina que había recibido era real, y eso le daba la humildad necesaria para seguir compartiendo su historia. Cada vez que alguien llegaba en busca de consuelo, Eliab les enseñaba la importancia de la quietud interior, de silenciar los pensamientos ruidosos que a menudo nos distraen de lo que realmente importa. Les recordaba que todos tenían la capacidad de escuchar la voz de Yahvé, si solo aprendían a detenerse y prestar atención. Eliab les hablaba de cómo en los momentos de mayor duda, cuando la incertidumbre parecía abrumadora, aquella voz reaparecía en su mente, dándole fuerza y claridad para continuar su camino. Uno de los momentos más impactantes para Eliab ocurrió durante una sesión de meditación especialmente profunda. Mientras se encontraba en silencio, buscando esa conexión divina, sintió una paz tan intensa que parecía envolver todo su ser. Era como si el amor y el cuidado de Yahvé se manifestaran directamente en su vida.
Comprendió en ese instante que esa paz no era solo un estado emocional pasajero, sino una manifestación concreta del amor divino que siempre había estado presente, aunque él no lo hubiera reconocido en sus tiempos de mayor sufrimiento. Ese descubrimiento fortaleció aún más su convicción de que su propósito en la vida no era solo ayudar a los demás, sino también enseñarles cómo conectarse con esa presencia amorosa que lo había guiado a él. La paz de Yahvé, la misma que se prometía al pueblo de Israel, se había manifestado en la vida de Eliab, y él sentía la responsabilidad de transmitir ese conocimiento a todos los que lo necesitaran. El impacto del refugio de Eliab fue inmenso. A lo largo de los años, se convirtió en un lugar donde las personas no solo buscaban refugio físico, sino donde se encontraban a sí mismas, donde la espiritualidad y la mente humana se entrelazaban para sanar y transformar vidas. Los testimonios de aquellos que habían encontrado paz, propósito y dirección en el refugio de Eliab eran incontables. Cada historia, cada experiencia, reforzaba la convicción de Eliab de que la comunicación con lo divino era real y accesible para todos. Eliab continuó dedicando su vida a este propósito, ayudando a los demás a abrir sus mentes y corazones a la voz de Yahvé. A lo largo de su vida, esa voz nunca dejó de guiarlo. Cada vez que se encontraba en una encrucijada, cada vez que necesitaba tomar una decisión importante, Eliab se tomaba un momento de quietud, buscaba la paz interior, y escuchaba atentamente esa guía divina. Esta conexión se había convertido en una constante, una presencia amorosa que lo acompañaba en cada paso de su camino. La historia de Eliab es un recordatorio vivo de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que nos guía, una voz que susurra en lo más profundo de nuestra mente, diciéndonos que todo estará bien. Así como Eliab encontró paz y propósito a través de su conexión con lo divino, todos nosotros también tenemos esa oportunidad. Solo necesitamos estar dispuestos a detenernos, abrir nuestro corazón y escuchar. Gracias por acompañarnos en Sabidurías de la Biblia. Recuerda que cada uno de nosotros puede experimentar esa guía divina si tan solo aprendemos a prestar atención. Nos vemos en el próximo vídeo, y que la paz de Yahvé esté siempre con ustedes.